aquí o color blanco, le llega el color de la naranja. Hay una versión que hay de voltaje. Y se dan cuenta que esta medición, pues yo lo estoy moviendo, no cambia, ¿sí? No cambia. Entonces, ¿qué tipo de cantidad es? Escalar, no cambió. Medir el medidor que no cambió nada. Entonces, ese es voltaje. El voltaje se mide en volts, este es el voltaje de corriente alterna. Le seguimos. No falta mucho. Entonces, acuérdense, estas cantidades, ¿cómo se llaman? Estas se llaman cantidades físicas fundamentales. ¿Y estas cómo se llaman? Cantidades físicas derivadas. Porque provienen, porque si se dan cuenta, ¿por qué se llaman derivadas? ¿Por qué? Porque para construir las que necesitamos de las fundamentales, ¿verdad? Aquí combinamos masa y volumen, que es combinar estas 3 veces al cubo. Joules es newton por metro, pero newton a su vez es kilogramo metro sobre segundo. Entonces aquí sería metro cuadrado, esto sería el equivalente. Es la aceleración kilogramo metro segundo al cuadrado. Entonces aquí es el cuadrado. Esa sería la equivalencia de un joules. Un joules, su equivalencia en unidades fundamentales son kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué es una cantidad derivada? Porque tuve que combinar kilogramos, tuve que combinar metros al cuadrado y tuve que combinar segundos al cuadrado. Por eso se llama, es una cantidad derivada, porque proviene de las cantidades fundamentales. Aquí lo vamos a poner. Pues estas se llaman cantidades, ¿qué? Cantidades físicas. Físicas derivadas. ¿Sí? Y todos son ejemplos de cantidades de qué tipo? Escalares. No dependen de orientación en el espacio, no dependen de una dirección en el espacio. Eso no depende. Y la mejor forma de que ustedes lo vean es con el medidor, mover el medidor. Si fuera dependiente de la orientación en el espacio o de la dirección del espacio, al mover el medidor, ¿qué pasaría? Me daría otra medición diferente, pero si se dieron cuenta, estuvimos moviendo los medidores y no cambió nada su medición. Por eso son escalares estas cantidades. Bueno, entonces, ahora vamos a ir al concepto de cantidad vectorial. Las cantidades vectoriales, a diferencia de las cantidades escalares, van a tener una magnitud, van a tener una unidad, pero además van a depender de qué? De la dirección del espacio. Un ejemplo es este cochecito. Este cochecito, si yo lo hago mover a cierta velocidad, vamos a pensar que la velocidad siempre es la misma, ¿verdad? Se está moviendo hacia esa dirección del espacio. Pero si yo lo hubiera puesto así, lo hubiera puesto así, ya no se va a mover en esa dirección, sino ahora se va a mover en otra dirección del espacio. Y vamos a pensar que la velocidad, ¿cómo es? Constante, la misma. Se mueve a la misma velocidad, es decir, vamos a pensar que se mueve a, no sé qué sería 5 centímetros por, ¿o cuánto será? En un segundo. Aquí vamos a pensar 1 centímetro por segundo. Se está moviendo 1 centímetro por segundo, pero si dan cuenta, aquí es su magnitud es 1 centímetro por segundo para allá. Y de este lado también es 1 centímetro sobre segundo, pero ahora ¿qué? En otra dirección del espacio. Por lo tanto, la velocidad, que es la cantidad física, ¿de qué depende? De la dirección del espacio. ¿Por qué? Porque no la misma orientación a donde se mueve el objeto. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de una cantidad de qué tipo? Vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto y vamos a poner lo que son cantidades vectoriales. Entonces, voy a borrar esto. Entonces acuérdense, una cantidad escalar solamente requiero del número, de la magnitud y las unidades, es lo único que necesito. Ahora, ¿cuáles son las cantidades que más se van a utilizar en la física para describir cosas? ¿Cuáles creen? ¿Cuáles son las que más se utilizan o son más importantes? Esos son fundamentales, pero ¿cuáles ya se aplican a nivel tecnológico, a nivel de aplicación? ¿Cantidades de qué tipo?
vectoriales. Son los que tienen mayor aplicación. ¿Por qué? Porque en la tecnología las cantidades ya van a depender de direcciones del espacio. ¿Sí? Las fundamentales, acuérdense, esas no cambian, esas son escalares, las cantidades fundamentales. Pero las vectoriales, algunas que se utilizan en el área de tecnología, son las importantes, ¿verdad? Y son cantidades de qué tipo? Vectorial. Por eso es importante entender lo que es un vector. Porque primero se lo voy a mostrar desde el punto de vista físico y luego lo voy a mostrar desde el punto de vista ¿qué? Matemático. ¿Sí? Que ahí es donde de repente tienen dificultades técnicas de llevar lo físico a lo matemático o de lo matemático a lo físico. ¿Verdad? Bueno, te voy a definir lo que es una cantidad vectorial. Cantidades vectoriales. Cantidades vectoriales. Cantidades vectoriales. Dice lo siguiente. Dice, Hay cantidades físicas. Hay cantidades físicas. Cantidades físicas. Hay cantidades físicas que no quedan plenamente determinadas si solo se conoce su magnitud y unidad. Las cantidades físicas, las cantidades físicas que también requieren de una dirección, reciben el nombre de cantidades vectoriales. ¿Sí? Es decir, una cantidad vectorial va a tener una magnitud, una unidad y una ¿qué es? Dirección en el espacio. ¿Sí? Esa es una cantidad vectorial. Por ejemplo, dos puntos. vamos a ver el ejemplo del cochecito SA. Es un buen ejemplo este del cochecito. Dice, si decimos que un coche o un cochecito eléctrico tiene una velocidad de 1 centímetro por segundo, vamos a pensar que es su velocidad, ¿no? Va a recorrer 1 centímetro un segundo, más o menos, ¿no? Más o menos que andaba moviéndose ese cochecito. 1 centímetro por segundo. De un punto inicial de donde partió, la información es incompleta porque no se especifica su ubicación final. Es, por ejemplo, vamos a poner aquí el cochecito. Vamos a pensar que este es el cochecito. Aquí, este es el cochecito, ¿no? Visto de vista superior A. Aquí tengo mi punto inicial, este es mi punto de partida. Punto de partida. Entonces, el coche se pudo haber movido, ¿verdad? Y cambiado de posición. Por ejemplo, se pudo haber movido ¿hacia dónde? Hacia arriba. Lo acabo de hacer, ¿ah? Es decir, el cochecito pudo haberse movido acá
¿verdad? O a lo mejor el cochecito, en lugar de hacia arriba, ¿hacia dónde se puede haber movido? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Es decir, el coche también se pudo haber movido hacia acá, ¿no? Hacia abajo. O a lo mejor el cochecito se pudo haber movido hacia la derecha, o a lo mejor el cochecito se haber movido hacia la izquierda. Pero en todo momento su velocidad del cochecito, ¿de cuánto va a ser? De 1 centímetro por segundo, porque la fuente luminosa es la misma. Vamos a pensar que va a moverse a la misma velocidad. Es decir, el cochecito también pudo haber cambiado para este lado. Y ahí está el experimento, ¿eh? Ahí lo podemos hacer. ¿Sí? Ya lo movimos hacia acá. Entonces, punto de partida, yo la voy a mover hacia la izquierda. Punto de partida, yo la voy a mover ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y en todo momento su velocidad ¿de cuánto fue? 1 centímetro por segundo. Entonces, falta información, ¿eh? ¿Hacia dónde se movió el cochecito? ¿Qué es esta orientación? ¿Cómo se llama? Dirección. Es decir, se pudo haber ido hacia arriba, se pudo haber ido hacia abajo, se pudo haber ido hacia la derecha, se pudo haber ido hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, vamos a escribir algo que se llama la rosa de vientos. ¿Sí saben lo que es la rosa de vientos? ¿Qué es la rosa de vientos? De los puntos cardinales, efectivamente. Esta es una rosa de viento. Norte, sur, este, oeste. Entonces el cochecito se pudo haber movido pues hacia el este, por ejemplo, o el cochecito se pudo haber movido hacia el norte, o el cochecito se pudo haber movido hacia el oeste, o el cochecito se pudo haber movido hacia el ¿qué? Hacia el sur, o en posiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, se pudo haber movido por acá, que es una orientación norte-este, o se pudo haber movido el cochecito hacia acá, ¿ah? Que esa es una orientación ¿qué? Norte-oeste, es una orientación del espacio, y en todos los casos el cochecito lleva la misma velocidad. ¿De cuánto? ¿Cuánto es su velocidad? 1 centímetro sobre segundo, es la misma velocidad, pero está yéndose a diferentes direcciones del espacio, ¿verdad? Entonces, está incompleta la información porque si solamente digo 1 centímetro por segundo, su velocidad no me dice nada. No me dice si se movió hacia el norte, si se movió hacia el sur, si se movió hacia el este o se movió hacia el oeste. No tengo más, me falta información, ¿verdad? Entonces, si quieren, aquí le ponemos todas las orientaciones posibles del cochecito. Se pudo haber movido para acá, ¿verdad? O se pudo haber movido para acá el cochecito. Son muchas orientaciones en el espacio, ¿eh? Y entonces, ¿qué necesito saber adicional? Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, esta se llama, si no la conocen, esta es la rosa de viento. Esta de los puntos cardinales. Esta se llama rosa de viento. Es la de que tiene una brújula, norte, sur, este, oeste. La de una brújula. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner aquí para determinar su ubicación, exacta, debemos conocer lo siguiente. Dos puntos. Inciso A, la magnitud de la velocidad, que para todos los casos, ¿de cuánto fue? De 1 centímetro sobre segundo. Eso fue la velocidad de mi cochecito, ¿ah? Se está moviendo esa velocidad. Y la segunda, ¿cuál es la segunda? Ya se lo voy a poner en rojo. ¿Qué tengo que decir adicionalmente? Si el cochecito se movió hacia el norte, si el cochecito se movió hacia el sur, es decir, estoy indicando una dirección en el espacio, ¿sí? Ese es el punto B. La dirección del movimiento
la dirección del movimiento. Es decir, si el cochecito se movió al norte, se movió al sur, se movió al este o se movió al oeste, por ejemplo. Y entonces aquí vamos a definir lo que es una cantidad vectorial y yo creo que con eso terminamos el día de hoy. Vamos a dar la definición. Entonces, definición aquí. Definición. Entonces voy a definir lo que es una cantidad física, una cantidad vectorial. Entonces, las cantidades físicas que requieren de una magnitud y dirección. Ahora, antiguamente se decía magnitud, dirección y sentido. Actualmente el sentido no tiene sentido. Ya es una terminología vieja. Solamente se requieren dos cantidades, magnitud y dirección. El sentido tiene que ver con una orientación de una rotación de 180 grados, pero con las nuevas formas en cómo se determinan direcciones, se los voy a enseñar, ya el sentido no tiene caso. ¿Sí? Se los voy a mostrar mañana. Entonces se requiere de una magnitud y dirección. Entonces, porque a lo mejor si buscan en algún libro decir magnitud, dirección y sentido, ese sentido ya bórrelo, ya no es moderno. ¿Sí? Entonces magnitud y dirección para quedar bien establecidas, para quedar bien establecidas y reciben el nombre de cantidades vectoriales, cantidades físicas vectoriales. O simplemente vectores. Ok, entonces aquí lo vamos a quedar. Y mañana les voy a enseñar la forma matemática de definir lo que es un vector. Esto es una idea física de lo que es un vector. Ahora, mañana vamos a ver la representación matemática de un vector. ¿Cómo se representa?